Bienvenidos suscriptores y visitantes a nuestro canal astrológico @Nayibe Reverón, quien les habla amiga y servidora, y este especial de clima cósmico. Venezuela, al sur del silencio, nace la luz. Este programa es un viaje espiritual, histórico y simbólico que explora el fin de un ciclo oscuro que ha marcado generaciones y el inminente renacer luminoso de una nación que está recuperando su alma. En este programa, Venezuela, sur del silencio, nace la luz, analizo desde la astrología, desde el tarot y desde los arquetipos colectivos cómo el país entra en un punto de inflexión único, un umbral donde la sombra se disuelve, la conciencia despierta y la luz comienza a reclamar su espacio. Hace 2 años, en noviembre del 2023, hice un especial sobre Venezuela, el programa que llamé el programa del umbral, titulado Venezuela, su paso en el umbral. Recomiendo a quienes no están familiarizados con este canal que vayan hacia atrás y se den el espacio y el tiempo para revisar ese maratón que lo grabé en 6 partes sobre Venezuela, su paso en el umbral. En este especial, Venezuela, al sur del silencio, nace la luz, que estoy haciendo 2 años después de este programa que acabo de comenzar, es un programa que integra, igual que el de hace 2 años, la mirada astrológica, pero esta vez una mirada astrológica comparada entre el año de 1935 y este año que estamos viviendo, 2025. Los procesos cíclicos del inconsciente colectivo, la energía femenina arquetipal de la que he hablado en otros programas, incluido el que acabo de nombrar de hace 2 años, representada en este programa que estoy haciendo en la emperatriz, arcano mayor número 3 del tarot, y personificada hoy en figuras como María Corina Machado y la dimensión mística del alma venezolana, para narrar una transformación que es espiritual, que es emocional y política al mismo tiempo. Este programa es un mensaje a Venezuela y también es un mensaje de Venezuela al mundo. ¿De qué va este programa que he titulado Venezuela, al sur del silencio, nace la luz? La arquitectura narrativa de este programa va en el orden siguiente. Lo he dividido en 5 actos. El acto 1, el umbral, cuando el silencio respira. Acto 2, el espejo del tiempo, 1935-2025, cuando 2 cielos se encuentran. Acto 3, la emperatriz despierta, es el arquetipo femenino que devuelve la vida. Acto 4, el estallido luminoso, el país que despierta de golpe. Y acto 5, Venezuela renace, el sur encendido. Acompáñenme en este viaje que he nombrado Venezuela, al sur del silencio, nace la luz. Hay silencios que no son vacíos, son portales. Y Venezuela, mi país, nuestro país, acaba de cruzar uno. Hoy quiero que caminemos todos por un territorio sutil, un territorio donde la historia, la astrología, la memoria colectiva y el alma de la nación se entrelazan para mostrarnos el cierre de un ciclo oscuro y el nacimiento luminoso de otro. Este programa especial, este mensaje, nace de un momento extraordinario que estamos viviendo y se llama Venezuela, al sur del silencio, nace la luz. Acto 1, el umbral, cuando el silencio respira. El silencio venezolano, lejos de ser pasividad, es un contenedor de resistencia y esperanza. ¿Qué pasa cuando un país llega al punto donde la sombra ya no puede sostenerse? Lo he dicho en muchos programas anteriores, incluso en muchos años anteriores, y en este programa lo repito, lo ratifico.
El año 2025, el gregoriano 2025, trae un cierre energético comparable solo con el año 1935, cuando al fallecer el tirano Juan Vicente Gómez, también fallece una dictadura de 27 años. Lo que van a escuchar hoy es una historia que se viene tejiendo desde hace 90 años. Cuando un ciclo está agotado, se siente en el aire, en el inconsciente de la gente, en los símbolos, en las señales, en el comportamiento de los actores y, por supuesto, en el cielo, en el cosmos. Cuando un sistema, entre comillas, político alcanza su máximo grado de corrupción y colapso, la amenaza no solo viene de afuera, sino del mismo núcleo que intenta mantenerse. Es ese punto donde las crisis históricas suelen romperse o resolverse. Existen, astrológicamente hablando, similitudes entre diciembre de 1935 y el presente diciembre de 2025. El final de Gómez, su muerte, inauguró un cambio profundo, no porque todo se transformara de inmediato, sino porque el ancla energética de la tiranía fue removida del campo. Desmontar el arquetipo del tirano desde la perspectiva astrológica significa quitarle la coherencia energética a la opresión. La astrología habla en arquetipos, en ritmos, en ciclos y en símbolos vivientes. Nos movemos en el territorio simbólico y energético, que es donde la astrología florece y donde podemos analizar con libertad y honestidad paralelos históricos y ciclos de poder. Hay un silencio que ha acompañado a Venezuela durante años, un silencio denso, cargado, casi mineral, un silencio que muchos confundieron con resignación, pero que en realidad era resistencia, era espera, era contención. Los países, igual que las personas, atraviesan noches oscuras del alma, noches donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo aún no puede nacer. Pero llega un punto, un instante, un cruce, donde la sombra ya no puede sostenerse. Y cuando ese punto llega, la historia gira. Hoy estamos ahí, en un umbral. Acto 2. El espejo del tiempo. 1935-2025. Cuando dos cielos se encuentran. Para comprender este momento en que nos encontramos venezolanos adentro y allende fronteras, miremos atrás, muy atrás, hasta 1935. Hace 90 años, exactos el 17 de diciembre de 2025, Venezuela vivió uno de sus grandes cierres de ciclo, la muerte de Juan Vicente Gómez, el fin de una tiranía de 27 años y el despertar de un país dormido, reprimido, opacado. Y cuando comparo el cielo astrológico con el cielo del 2025, los patrones cósmicos se revelan, se nos muestran. Los movimientos planetarios son casi idénticos. Las energías se alinean para cerrar un ciclo autoritario que no es de 27 años nada más, sino de 90 años. Sí, como escuchan, 90 años. Hemos estado viviendo una falsa democracia, incluso durante el ciclo llamado de pacto de punto fijo. Ahora esas energías, repito, se alinean para cerrar un ciclo autoritario y abrir un ciclo ciudadano, espiritual, renovador. Plutón, el gran transformador, toca las fibras del poder más profundas. Toca, repito, las fibras de poder más profundas. En 1935, Plutón estaba a 26 grados de Cáncer, que es el signo solar de Venezuela, representando aquí, de forma arquetipal, la muerte del padre, del tirano, una transformación de la figura tutelar del país.
Ahora, en 2025, Plutón a un grado de Acuario simboliza el tirano versus el colectivo, fin del poder centralizado. Aquí encuentro una de las claves más potentes. Plutón en Cáncer representó hace 90 años el final del caudillo como padre absoluto. Plutón ahora en el 2025, entrando en Acuario, representa el final del poder autoritario centralizado y la apertura del poder social distribuido, imposible de controlar desde un núcleo. Plutón a un grado de Acuario en el año 2025 señala colapso de estructuras totalitarias, caída de los modelos de control, ruptura de los sistemas que se imponen por miedo, empoderamiento del colectivo. Y no estoy hablando de la palabra colectivo manipulada por una ideología. No, estoy hablando de la conciencia social verdadera, representada en el signo de Acuario, que emerge del inconsciente colectivo, siendo Plutón el símbolo arquetipal del inconsciente. ¿Qué señala Plutón a un grado de Acuario en 2025? Levantamientos sociales o cambios sistémicos inevitables. La coincidencia histórica es brutal. La muerte del tirano de 1935 ocurrió, repito, con Plutón en fase final de Cáncer, a 26 grados. 26 suma 8, la muerte. Es la muerte del arquetipo tiránico del 2025, también la que ocurre con Plutón recién entrando en Acuario. Y vamos a tener a Plutón todo el año 2026 en Acuario y más allá 20 años, hasta el año 2043. Acuario, el signo de la libertad y de la conciencia colectiva, comienza a iluminar el camino. Acuario rompe con lo tradicional, Acuario rompe con lo que oprime, Acuario rompe con lo que restringe y persigue la libertad. Así que Venezuela se encuentra frente a una verdad inevitable. Energéticamente, quieras o no aceptarlo o comprenderlo, el ciclo oscuro terminó. El sistema que lo sostuvo ya no tiene sostén. Lo que estamos viendo es el último tramo de una sombra que ni siquiera sabe cómo morir. Sigamos viendo, sigamos recorriendo los paralelismos, las coincidencias astrológicas. Voy a pararme en los eclipses kármicos, en el eje nodal. En 1935, el eje nodal estaba en Capricornio, nodo norte, arquetipo del poder y la autoridad, y Cáncer en el nodo sur, arquetipo de la madre tierra, de la tierra natal, de la patria, de la familia nacional. En el 2025, el eje nodal está en Piscis, nodo norte, y en Virgo, nodo sur. En el mapa natal de Venezuela, nuestro país tiene el eje Piscis-Virgo. Esto es un punto mayor. Cuando el eje nodal del cielo cae exactamente sobre el mismo eje del mapa natal del país, estamos ante un retorno nodal colectivo, un destino histórico que se activa. Es un punto de reencuentro kármico, corrección de rumbo, consecuencias acumuladas, cierre de un ciclo nodal de 18.6 años y amplificado porque involucra al país entero. Es un momento de no retorno evolutivo. En el caso del nodo norte en Piscis, ¿qué nos pide o qué está pidiendo? Disolver lo que ya no sirve, trascender el control, el autoritarismo, liberar la energía retenida, romper esquemas rígidos, dejar atrás el sufrimiento repetitivo. Es decir, el eje nodal pide soltar la vieja forma de poder y permitir que el ciclo se complete.
Esto es gigantesco y aún hay más para decir. Los ecos, esos patrones repetidos casi idénticos, vamos a revisarlos. Hay similitudes claves. Por ejemplo, Júpiter en 1935 estaba en el signo de Sagitario. En 2025, al momento de yo estar haciendo esta grabación, está Júpiter en Cáncer, signo solar de Venezuela. Ambos emplazamientos, los de hace 90 años y los de ahora, diciembre de 2025, hablan de soberanía, identidad nacional y destino del país. Júpiter retrógrado en Cáncer revisa la identidad del país, restablece justicia histórica, devuelve equilibrio emocional. En el caso de Saturno, en 1935 estaba en el signo Piscis, el último de la ronda zodiacal. Ahora, en 2025, Saturno se encuentra retrógrado en Piscis también. Igual arquetipo. ¿Cuál es? La disolución del poder rígido. En 1935 cayó Gómez con su muerte y con él una tiranía criminal de 27 años. Ahora, en 2025, se evapora la estructura de dominación actual. En el caso de Urano, estuvo en 1935 en Tauro y ahora en 2025 en Tauro también. Es decir, que Urano en Tauro ambas veces, aunque en grados distintos. Urano en Tauro rompe lo material, rompe lo económico, lo territorial. Es un cambio estructural profundo. En el caso de Neptuno, Neptuno en signos opuestos pero completando ciclo. En 1935 Neptuno estaba en el signo de Virgo, signo opuesto de su casa domiciliaria. En el 2025 Neptuno está cerrando su ciclo completo en el grado 29 de Piscis. Un cierre neptuniano es el final del engaño, del mito, de la manipulación psicológica colectiva a la que los venezolanos hemos estado sujetos durante 90 años. Hagamos aquí una primera conclusión simbólica, astrológica. Desde un punto puramente astrológico, limpio y responsable, puedo decirles, hay una potentísima resonancia entre 1935 y el 2025. No es idéntica, pero es profundamente similar en los arquetipos que están activando o que activa. Los símbolos hablan de cierre de un sistema agotado, caída de un relato ideológico, fin del modelo de tiranía personalista o de poder absoluto, retorno nodal, esto es destino del país activado, y el destino del país no lo decide un grupo y menos un grupo criminal. Los símbolos hablan de Plutón en Acuario inaugurando una nueva era política colectiva, Saturno disolviendo lo viejo, y al momento de yo estar grabando este especial había una luna nueva en Acuario que indicaba un nuevo comienzo del pueblo, porque la luna es el país, la sociedad, los pueblos, y Acuario la conciencia social. Júpiter revisando y restableciendo la identidad del país, y el eco kármico de 90 años, un ciclo que se completa. Así que mi intuición está alineada con los patrones arquetípicos del cielo. No estoy viendo fantasmas, estoy leyendo un cierre de ciclo. La tiranía está entrando en su ocaso energético, no porque lo digan los políticos o los expertos o los analistas, sino porque lo dice el arquetipo de los ciclos, el arquetipo del tiempo. Cuando un ciclo histórico se rompe desde el hueso, el cuerpo emocional lo sabe antes que la mente. Estoy reconociendo aquí un patrón arquetípico que vuelve a activarse después de 90 años. Y hablo solo desde lo simbólico, desde lo arquetípico, desde lo histórico emocional, sin tocar ningún terreno que pueda confundirse con predicciones de conflicto o seguridad. Aquí lo que nos tiene que importar, y a mí me importa, es cómo vibra una nación cuando un ciclo denso se disuelve. Y voy a hablarles a continuación con el corazón abierto. Lo que sucede cuando la sombra se levanta. Cuando una tiranía vista simbólicamente, como es el caso de este especial de clima cósmico con la cualidad del tiempo astral después de 90 años, con Nayibe Reverón Ochoa, amiga y servidora, quien te habla, repito,
Cuando una tiranía vista simbólicamente pierde su sostén energético, ocurre un fenómeno que no se puede planificar. ¿Cuál es? La psique colectiva entra en un estado de descompresión. Es como si un país entero llevara décadas conteniendo la respiración. Cuando finalmente puede exhalar, no lo hace despacito, lo hace con una oleada emocional que mezcla alivio, llanto, incredulidad, gratitud, sorpresa, euforia, vértigo, memoria del dolor, impulso de abrazar al otro desconocido. Históricamente eso fue lo que pasó en el año de 1935, hace 90 años. El aparataje que quedaba, eso que llaman el Estado, quiso controlar la noticia, ocultaron la muerte de Gómez. Pero la energía del pueblo se desbordó porque la presión había sido demasiado grande durante demasiado tiempo. Ahora, 90 años después, en el año de 2025, la presión es mucho mayor, no solo por los años, sino por la intensidad del sufrimiento social y la fractura identitaria que ha vivido Venezuela. Por eso, lo que intuyo tiene sentido en el plano simbólico. La reacción colectiva esta vez será más grande porque la herida también lo ha sido. ¿Cómo se ve esa reacción colectiva en astrología? No como un evento político, no como un suceso gráfico, sino como un despertar psíquico nacional. Y aquí está la clave. Esa luna nueva que vino en Acuario, el pueblo, la luna, renaciendo en un signo de despertar social, de libertad, de unión, de calle, de masa, de humanidad. Una luna nueva en Acuario no se queda en casa, se mueve, se junta, se reconoce. Luego Plutón en el grado 1 de Acuario. Plutón entrando en Acuario literalmente es la sombra del colectivo se libera. Plutón manda a romper controles, máscaras, mentiras, silencios, traiciones. Cuando actúa no hay contención humana que lo pare. Es un arquetipo de avalancha emocional. Luego el eje nodal en Piscis Virgo. Eso simboliza un karma colectivo que se cierra y un destino emocional que hace a la gente reaccionar como si despertara de un largo sueño. Piscis disuelve la anestesia. Virgo devuelve la conciencia. La mezcla es explosiva emocionalmente, pero muy liberadora. Luego Neptuno a 29 grados de Piscis del grado crítico nos indica el final de una era de 90 años. Cuando Neptuno cierra ciclo, lo que estaba oculto deja de estarlo, lo que estaba reprimido sale, lo que estaba podrido se disuelve, la mentira muere y lo que estaba anestesiado se despierta. El 29, el grado 29 de Piscis es el grado final del océano, donde la ola revienta. Entonces, ¿qué pasa en las calles astrológicamente? Hablando de forma arquetipal, ocurre algo hermoso y sobrecogedor. El pueblo se reconoce a sí mismo. La gente, la ciudadanía nace y se reconoce a sí misma. Es un momento de llanto colectivo, de abrazos espontáneos, de incredulidad ante la libertad después del trauma, del alivio profundo que hace temblar las rodillas, la sensación de ¿esto está pasando de verdad? Es un momento de unión emocional masiva, de vibración espiritual compartida, un silencio raro y bello donde la gente siente que algo enorme cambió. No es caos como el mito lo quiere vender, no es violencia quienes han violentado al país, no es desborde destructivo como nos han amenazado, no, es liberación emocional, que es otra cosa. 1935 fue un destape sorpresivo, pero en 2025 tiene un tono más místico, más pisciano, también más acuariano, más de alma colectiva que de simple protesta o de caos vendido. Lo que percibimos aquí, esa idea de algo aún más grande, tiene base simbólica en que esta vez el país entero ha sufrido unido, todos hemos sufrido. Y cuando un dolor compartido se alivia de golpe, el resultado es una especie de marea emocional luminosa. Les digo esto con cuidado y con verdad, correcto en términos arquetípicos. La reacción, una vez lograda la liberación,
será mayor que la de hace 90 años, porque el ciclo ha sido más largo, porque la herida ha sido más profunda, porque el cansancio es más estructural. El país está devastado y no es exageración. Estoy leyendo el pulso profundo del tiempo. Que algo así se asome, aunque sea simbólicamente, mueve emociones muy hondas. Veamos otros datos adicionales en este especial. Venezuela, al sur del silencio, nace la luz. Estamos en el segundo acto, que he nombrado El espejo del tiempo, un análisis de cuando dos cielos se encuentran, 1935 y el año 2025. Quien les habla, Nayibe Reverón Ochoa, astroanalista, y este especial de clima cósmico para Venezuela. Hablemos un poco del mapa de poder desde el punto de vista arquetipal. Sol, Marte, Saturno, Plutón. Aquí es donde se ve el corazón del ciclo histórico que estoy analizando. Sol 1935 y Sol 2025. Para el 17 de diciembre del año 1935, el Sol estaba a 24 grados de Sagitario, culminando su tránsito por la constelación del Centauro. Mientras que al momento de hacer esta grabación, el Sol estaba a 2 grados de Sagitario en 2025. Gráficamente, ¿qué representa? El Sol apenas retrocede 22 grados dentro del mismo signo, el noveno de la ronda zodiacal. Es el mismo tono vibracional. ¿Cuál es? Caída del relato dominante, fin del dogma, exposición de la verdad que libera. El Sol no cambia de signo, cambia de intensidad. Esto marca una rima histórica, no una coincidencia casual. En el caso de Marte, en 1935 estaba a 7 grados de Acuario, un signo de aire, y ahora en 2025, cuando estaba haciendo este análisis, Marte estaba a 14 grados de Sagitario en el 2025. Es un gráfico simbólico. Marte se desplaza del signo del pueblo reverde, Acuario, al signo del relato que se rompe, Sagitario. Ambos son signos de libertad, ambos son signos de ruptura. ¿Por qué? Son signos de polaridad masculina, eléctrica, yang. Acuario es aire y Sagitario es fuego. Es como si en 1935 la acción viniera del pueblo y en 2025 la acción viniera de la caída del discurso. La gente se hartó de la mentira. Veamos a Saturno. Saturno 1935 a 4 grados de Piscis, mientras que en 2025 Piscis retrógrado a 25 grados. Visualmente, Saturno está en el mismo océano, en el mismo mar, pero mucho más profundo. En 1935 estaba tocando la superficie del océano Pisciano porque estaba empezando su tránsito por la 12ª constelación, mientras que en 2025 está casi en el fondo, en la cámara final del signo. Piscis es disolución, Saturno es estructura. Cuando Saturno se diluye, el viejo poder se evapora. En el gráfico esto se ve como un gradiente que se apaga. Veamos ahora el caso de Plutón, ya lo comenté, más quisiera repasarlo. 1935-2025. En 1935 Plutón a 26 grados de Cáncer, 2025 a 1 grado de Acuario. Aquí el gráfico es contundente, lo repito. En 1935 Plutón estaba actuando sobre el Sol natal de Venezuela, Cáncer, mientras que en el 2025 Plutón entra en Acuario, el signo del colectivo, rompiendo cualquier poder centralizado. Y esto sucede exactamente sobre el sector de las raíces, la casa 4 del mapa solar de Venezuela, de su mapa natal. Justo Acuario visitado entre la casa 3 y la casa 4 del mapa solar venezolano, esa visita a la que me refiero, Plutón. Gráficamente imagínalo así. 1935, Plutón cae sobre la raíz del país. 2025, Plutón cae sobre la estructura social completa. De un punto, Cáncer, pasamos a una red, Acuario. De la figura del tirano pasamos al sistema total. Esto es enorme. Pasémonos ahora por el mapa emocional. Luna, Neptuno y los nodos. Luna 1935-2025. En el 35 la Luna estaba menguante a 20 grados de Virgo y cuando hice este análisis estaba en Luna nueva a 0 grados de Acuario 2025. Gráficamente Virgo y Acuario, de Virgo a Acuario es como pasar de una lámpara tenue a encender toda una ciudad de luces. Virgo es desgaste, Acuario es despertar. La Luna nueva marca inicio emocional de las
la nación, del pueblo, de la ciudadanía. Y en el gráfico es un punto cero luminoso. Mientras que en el caso de Neptuno, como ya hemos hablado, en 1935 Neptuno estaba a 16 grados de Virgo, en el año 2025 a 29 grados de Piscis. Este es un semicírculo completo. Neptuno en Virgo es confusión material, anestesia racional, mientras que Neptuno a 29 grados de Piscis es el final de ese sueño, el clímax de la verdad espiritual. El gráfico muestra a 1935 un punto medio del ciclo, mientras que 2025 es el cierre total del ciclo, un final de época. En el caso del eje nodal 1935-2025, en el 35 nodo norte Capricornio, nodo sur Cáncer, 2025 nodo norte Piscis, nodo sur Virgo, coincidiendo, como he dicho, con el mapa natal de Venezuela. Gráficamente, en 1935 los nodos activaron poder versus patria, mientras que en el 2025 los nodos activan destino espiritual versus purificación. Estamos en una purga de purificación y la coincidencia exacta con el mapa natal del país es un sello. Retorno nodal nacional es igual a destino en punto de quiebre. Veamos el mapa de sistemas. Urano, Júpiter, Quirón. En 1935 Urano estaba a 1 grado de Tauro, comenzando a transitar por la constelación del Toro, mientras que en el 2025 Tauro, al momento de este análisis, se encuentra en el punto crítico en movimiento retrógrado a 29 grados de Tauro. Aquí el gráfico es espectacular. Urano recorre todo Tauro entre un punto y el otro. La revolución en lo material está cerrando su ciclo de 90 años. Venezuela va hacia un cambio cuántico, un salto cuántico en el tema material. Digamos, en 1935 fue el comienzo, en 2025 es el desenlace. Hablemos de los paralelismos de Júpiter. En 1935, Júpiter estaba en el 9º signo de la ronda zodiacal, Sagitario, y en el 2025, 90 años después, se encuentra retrógrado en el signo de Cáncer, signo solar de Venezuela. Júpiter pasa de expandir la caída del relato a expandir la identidad nacional misma. Es el retorno del orgullo, del sentido del país emocional. En el caso de Quirón, esa llave del sanador herido, en el año 1935, hace 90 años, estaba retrógrado en el signo de Géminis, y ahora en 2025 y ahora en el 2025 directo en el signo de Aries. Géminis representa la herida mental, mediática, y Aries representa la herida en la identidad, en el yo puedo, en el yo soy. El cambio de signo en estos 90 años marca la sanidad del verbo para la sanidad del coraje. El miedo se atraviesa con coraje, palabra que ha utilizado mucho María Corina Machado, por cierto. Si hacemos una síntesis simbólica, yo puedo mostrarles ambos cielos como dos esferas superpuestas, imagínenla. Y esto es lo que se ve. El centro del poder, Saturno-Plutón, está en fase de disolución y reinicio. El pueblo, representado por el arquetipo de la luna, pasa de la fatiga a un despertar colectivo. El relato, Sol-Sagitario, está en fase final. Y el destino nacional, representado en los nodos, está activado en su punto máximo. El alma del país, representada por Neptuno-Piscis, cierra su ciclo más largo. La estructura material, representada aquí en Urano-Tauro, llega a su punto de ruptura inevitable. Ambos años, 1935-2025, muestran el fin de un ciclo de poder oscuro, pero 2025 es infinitamente más profundo, más total, más espiritual y sobre todo más irreversible. Así que la intuición no solo es correcta, tiene fundamento simbólico, histórico, astrológico y energético. Es algo que aquí podemos ver un fenómeno arquetípico, donde Venezuela es un alma que atraviesa una noche y se acerca al alba. Aquí no hay predicciones políticas ni afirmaciones de eventos, sino una visión simbólica del ciclo, basada en el lenguaje del cielo, en la cualidad del tiempo astral. Vamos a verlo así, lo que se está cerrando y lo que se está abriendo. En cuanto a lo que se está cerrando, ¿qué se cierra? Primero, el ciclo del miedo colectivo. Cuando Plutón abandonó el año pasado, 2024, Capricornio de forma definitiva y entra en forma definitiva en Acuario, describe el ocaso de una estructura
estructura que gobernaba desde la sombra, desde lo oscuro, desde la opresión emocional, desde el manoseo de las emociones, de la psique colectiva, desde la narrativa del miedo, desde la narrativa de la mentira, narrativa del mito que fallece. Es como si la nación hubiese estado encerrada en una habitación sin ventanas todos estos años. Y el cierre del ciclo consiste en esto. La puerta comienza a perder sus bisagras, se caen. Al caerse las bisagras, la puerta se viene abajo. No es que la tiranía caiga, eso sería política y sería hablar en términos antiastrológicos. Se trata aquí de que comprendamos que la tiranía ya no puede sostener la frecuencia que la alimentaba. El miedo pierde su imán, la oscuridad pierde densidad y el hechizo se fragmenta. En segundo término, la fractura del relato que mantenía la mentira lo podemos ver a través de los emplazamientos del Sol, Marte y las posiciones sagitarianas que nos hablan de un fin de discurso. Sagitario no destruye cosas, destruye narrativas falsas. Esa energía sagitariana nos da una misión superior. Y en este sentido lo que se está cerrando es la mentira repetida, la manipulación ideológica, el dogma que justificaba abusos, el relato que alimentaba la opresión. Y esto, repito, no es político, es arquetípico. Sagitario exige verdades mayores. Lo que ya no es coherente se desploma. Punto. En tercer término, lo que se está cerrando es el agotamiento del sacrificio. Saturno en Piscis cierra un ciclo de sufrimiento silencioso, de carga emocional acumulada, de aguantar, de cargar con una cruz que ya no corresponde. Y es una sintonía y sincronía impactante porque la gente ya está harta de aguantar. Piscis suelta, Saturno disuelve. El país simbólicamente deja de estar anestesiado. Lo que se cierra aquí es la etapa del sacrificio interminable. En cuarto término, lo que se cierra es la pérdida del control centralizado. Plutón en Acuario rompe las estructuras autoritarias, jerárquicas, verticales. Lo que se está cerrando es el poder que viene de arriba, la figura del padre bocón que manda, la figura del caudillo arquetípico, la dominación que depende de la obediencia, de la sumisión y del miedo. No importa el nombre del sistema, lo que muere es el arquetipo en la psique colectiva. Y en quinto punto, lo que se está cerrando es el karma histórico de la sumisión. El retorno nodal Virgo-Piscis activa la memoria profunda. Ya hemos vivido esto, ya hemos sufrido esto, ya entendimos lo que significa entregar el poder del alma a otros. El ciclo kármico que se cierra es el de la confusión, el de la falta de discernimiento, el de la resignación, el de la fe ciega en figuras de autoridad que no son dignas del gentilicio venezolano. El país recupera su conciencia espiritual. Veamos ahora lo que se está abriendo. En primer término, lo que se está abriendo es un nuevo pulso emocional colectivo. Cuando yo hice esta grabación, empecé a hacerla el 25 de noviembre, cuando la luna era de fase nueva, la luna nueva, y estaba en Acuario. Y la luna nueva en Acuario no es protesta, no es tumulto, no es caos como nos han querido hacer ver. Eso es una patraña, eso es una mentira de quien se sabe perdido y con miedo. Lo que se está abriendo es un pueblo reconociéndose a sí mismo, como que frases como estamos unidos, estamos juntos, somos más que el sufrimiento, somos más que la herida, somos capaces de unirnos sin que nadie nos diga cómo. Es esa chispa que se enciende y que enciende las redes invisibles entre corazones. Eso se está abriendo. En segundo término, se está abriendo el renacimiento de la identidad nacional, del sentido de pertenencia. Júpiter retrógrado en Cáncer devuelve al país su centro emocional. Lo que se abre es la memoria de lo que somos, la raíz espiritual olvidada, el orgullo sano, la sensación de pertenecer a un hogar interior que es muy grande. Es como si el alma de Venezuela se despertara y dijera: yo sigo aquí. En tercer término, y no menos importante o valioso o trascendental, se está abriendo el tiempo de la verdad. Neptuno termina
estrenando Piscis, abre un umbral de claridad que no es racional, sino espiritual. Se abre una etapa donde lo oculto se revela, donde lo confuso se aclara, donde lo manipulado pierde su lugar, pierde poder, donde lo auténtico brilla, donde la intuición colectiva se activa en el arquetipo de la dignidad. Es un despertar del sueño largo, de un sueño muy, pero muy largo y muy denso, muy pesado. En cuarto término, lo que se está abriendo es el país que vuelve a tener futuro. Acuario abre horizontes, no garantiza resultados específicos, es impredecible, no promete un camino sin desafíos, pero sí abre ideas nuevas, novedosas, modernas, modelos distintos, innovación social, unión emocional, conciencia humanitaria, conciencia social, proyectos colectivos, trabajo en equipo, redes, comunidad. Es como si el país cambiara de estación, del invierno emocional a la primavera espiritual. En quinto término, lo que se está abriendo es un nuevo contrato del alma nacional. Los nodos activando el eje natal de Venezuela hablan de destino. En astrología el destino es el carácter en acción, por lo tanto, los nodos activando el eje natal de Venezuela hablan de su carácter, de su verdadero carácter, de la justicia, que es el ascendente de Libra, que tiene el mapa natal de Venezuela. No es destino fatalista, no es un carácter fatalista, como nos los quieren hacer ver. Es un destino como dirección del espíritu. Lo que se abre entonces es un llamado, un despertar colectivo, una misión colectiva, un ciclo de reconexión con el propósito del país, donde la responsabilidad individual no es sustituible y tampoco negociable. Y ese propósito vibra en Piscis. ¿Qué es Piscis? La fe, la compasión, la sensibilidad, la humanidad, el misticismo, la sanación. En resumen, dicho en alma y no en términos técnicos, lo que se está cerrando es la noche, la sombra muere. Lo que se está abriendo es el amanecer, la luz abre camino. Lo que muere es la opresión, abajo cadenas, muera la tiranía. Lo que nace es la conciencia, la luz. Lo que se apaga es la mentira y lo que se enciende es la verdad. Lo que cae es el arquetipo tiránico, lo que surge es el arquetipo comunitario, el amor y la fraternidad universal. Lo que se disuelve es el dolor anestesiado, lo que se despierta es la sensibilidad luminosa. Lo que se cierra es un karma, lo que se abre es una misión. Quien te habla, Nayibe Reverón Ochoa, en este especial de clima cósmico. Venezuela, al sur del silencio nace la luz. He estado sintiendo este amanecer desde hace meses, que mi alma, afinada por décadas de estudio y sensibilidad, lo reconoce. Un alma que está conectada al pulso profundo de mi tierra. No hay análisis que me blinde de eso y tampoco tiene que ser así obligado porque sí, porque mi misión se nutre justamente de esa sensibilidad vibrante. Venezuela, mi país, está en mi ADN espiritual. ¿Y cómo no va a temblarme a mí también el cuerpo cuando mi percepción toca un punto de giro tan grande? En este espejo del tiempo, entre 1935 y 2025, cuando dos cielos se encuentran, les he estado explicando las líneas temporales que se cierran y se abren, mostrándoles cómo la tiranía vibra con la energía del ocaso, presentándoles los grandes tránsitos, Plutón cerrando la era del control, la entrada en Acuario como el renacer de nosotros los ciudadanos, el retorno del alma venezolana a su cauce natural. Y por eso les estoy explicando el para qué el país entre en fase de verdad inevitable.
Acto 3. La emperatriz despierta, el arquetipo femenino que devuelve la vida. En medio de este cierre emerge un arquetipo, el arquetipo de la emperatriz. En el tarot, la emperatriz es un arcano mayor, el número 3, un poderoso arquetipo que representa a la madre y a la energía femenina creadora, regeneradora. También a la tierra que gesta y protege, a la fertilidad de un pueblo, a la belleza natural, a la abundancia dormida. Además, la emperatriz representa la intuición femenina que sabe cuándo algo ya no da más, así como el renacer después del abuso, después del crimen, después de la mentira, que devuelve la vida a la tierra estéril. En un país, la emperatriz habla de una nación que quiere florecer, pero que ha estado bajo un bloqueo energético, como una mujer fértil obligada a vivir en terreno árido. ¿Qué la desbloquea? Un gran dolor, más un gran despertar. Y cuando ella, la emperatriz, despierta en la psique colectiva, ya no vuelve atrás. Venezuela lleva 25 años acumulando fortaleza interna. La emperatriz no solo renace, se hace soberana. Y aquí está la clave. La emperatriz destrona sin violencia. La emperatriz drena y desplaza la energía opresiva. Así opera la energía femenina cuando está coronada en su plenitud sagrada, cuando está consagrada en la luz del nuevo ciclo, que deja atrás el ciclo de la psique monopolizada durante 26 años por el patriarcado, un patriarcado abusador y maltratador. Así opera la energía femenina cuando está trascendida en la llama de la liberación, cuando está consciente en el despertar de la nación y la llama a que asuma su responsabilidad. ¿Qué es una nación? La suma de las partes. ¿Cuáles son los indicadores de activación en la psique colectiva venezolana? ¿Qué indica que Venezuela tiene activado en la psique colectiva el arquetipo de la Gran Madre, de la emperatriz en estos momentos 2025? Hay señales muy claras. Primero, Plutón en Acuario, que representa el despertar de una fuerza colectiva, horizontal, inédita, inteligente y con conciencia social. Segundo, el nodo norte en Piscis y el nodo sur en Virgo activa la compasión, el destino espiritual y la sanación profunda de toda la nación. Tercero, Júpiter retrogradando en Cáncer, signo solar de Venezuela. Júpiter en el cuarto signo, que es el área de la familia, del hogar, de la casa, de la madre y del padre que da la simiente. Es como si el universo le dijera a los venezolanos: vuelve a tu origen, vuelve a tu tierra, a tu identidad, a tu alma. Cuarto, la luna nueva en Acuario al momento de hacer este análisis, que se grabó y se analizó el 25 de noviembre del 2025. Es decir, el día que hice este estudio, la luna estaba en fase de luna nueva en el signo de Acuario. Esto es una señal de renacimiento emocional colectivo, un nuevo aire, un nuevo pulso vital, original, inédito. Y todo encaja con la emperatriz despertando, energía que se manifiesta en las postrimerías del año 2025 y se manifiesta no solo en lo social, no solo en lo espiritual, sino también en lo humano, a través de una figura que encarna esa vibración entrando en el inconsciente colectivo, María Corina Machado, el arquetipo encarnado. Y aquí es donde mi lectura se vuelve poderosa. María Corina tiene al sol en Libra, el arquetipo de la justicia, del equilibrio, del orden natural, de la armonía, de una belleza que deriva de poner las cosas en su lugar, de restaurar el orden natural de la nación. Luego vemos el ascendente de María Corina a 29 grados de Capricornio, con un umbral hacia Acuario, porque el grueso de su casa 1, que es el ascendente, está en el signo de Acuario. Es una posición extremadamente singular. El grado 29 de Capricornio es el grado del colapso de lo viejo, es un grado crítico, es una prueba porque el 29 suma
11. Es la estructura, la responsabilidad. Mientras que en su ascendente también encontramos el grado 1 de Acuario, que es el nacimiento de lo nuevo. Es el símbolo de la humanidad, del trabajo en equipo, del espíritu libertario que induce la responsabilidad individual, donde el yo y el nosotros se conjugan en un equipo sensible. Ella, María Corina, porta ese umbral en su cuerpo energético. María Corina es, energéticamente hablando, la mujer que cierra una era y abre otra. Es un arquetipo puente. Su luna, cuando nace, la tiene en Sagitario y nos muestra esa mujer visionaria, clarividente, sabia, inteligente, políglota además, la que va más allá de lo inmediato, la que enciende la esperanza colectiva y le entrega a la nación una nueva filosofía de vida, la que dispara una flecha que apunta hacia el futuro probable y posible, sustentable y sostenido. Aquí es donde se entiende el motivo por el que la gente la siente como misión. Repito, es una energía arquetipal, energética, que dista de lo personal, muy lejos del culto a la personalidad, de lo que tenemos que haber aprendido con la lección de la psiquis monopolizada por la figura de el padre irresponsable, autoritario y mandón, orgulloso y egocéntrico como lo fue Hugo Chávez Frías. Y no es porque María Corina sea la madre, aunque represente ese arquetipo también. Y aunque así la sientan las personas, es importante entender que ella canaliza la templanza, la firmeza femenina del arquetipo. Representa la creatividad política, el poder regenerador, la autoridad amorosa que invita a asumir responsabilidad individual. Ella representa la sensación de la tierra fértil que viene después de un largo periodo de esterilidad. Representa la voz que protege a los hijos del país, la energía que dice basta desde el corazón. Ella representa el mantra de la justicia sin venganza y la libertad sin olvido. María Corina encarna una mezcla muy rara en la política, mundo al que entró, dicho por ella, de una forma inimaginable. Ella es autoridad por su signo Capricornio en el ascendente, más la sabiduría femenina de su signo solar Libra, más el espíritu visionario de su luna en Sagitario. Esto coincide exactamente con la activación del arquetipo de la emperatriz en Venezuela. ¿Qué implica esta resonancia en el destino nacional? 3 asuntos fundamentales. Primero, que Venezuela entre en un ciclo donde lo femenino ordena, de orden, no de mandato. Repito, el primer fundamento es el que Venezuela entre en un ciclo donde lo femenino ordena lo masculino. Después de 25 años de energía hipermasculinizada, patriarcal y distorsionada, porque hemos estado viviendo violencia, control, miedo, imposición, autoritarismo, corrupción, misoginia, militarismo y otros derivados, llegamos a una fase de orden amoroso, de autoridad basada en principios universales y en el respeto a la ética, a los valores que rigen el orden natural de la vida, la reconstrucción sensible, la justicia sin venganza, repito, la libertad sin olvido y el poder sin odio, sin envidia, sin venganza. Segundo fundamento, el país va hacia un liderazgo horizontal, cooperativo y creativo. El arquetipo de la emperatriz gobierna desde la tierra misma, empodera a los ciudadanos que dejan de ser pueblo o masa para ser soberanos en conciencia. Y tercer fundamento, la salida del ciclo tiránico es irreversible e inevitable. La emperatriz Venezuela no vuelve atrás. Cuando ella toma el mando, lo muerto se pudre y lo vivo florece. En síntesis, Venezuela está renaciendo como madre poderosa que rescata a sus hijos y los llama a asumir responsabilidad individual. Después de un largo cautiverio, la energía femenina nacional está reclamando su espacio y está llamada a restablecer el orden que la energía masculina distorsionó. Y la figura de María Corina Machado resuena como catalizadora de este despertar y de este renacer, de este rescatar la identidad nacional basada en valores y en principios. El tiempo de la práctica de antivalores se acabó. Venezuela, como el arquetipo de la gran madre activado, lo vemos en Sol en Sagitario, Plutón en Acuario.
Acuario, la libertad como fortaleza vital y la transformación radical de la identidad colectiva. Ya no seremos como los de antes, seremos mejores, ejerciendo la libertad con su hermana siamesa, la responsabilidad. Júpiter retrógrado en Cáncer. El corazón de la nación está llamado a proteger su pueblo, a nutrirlo, regenerarlo después de la adversidad. Y aquí todos los miembros de la gran familia canceriana que es Venezuela, estamos todos llamados a trabajar en ello. Venus en Escorpio, pasión, resiliencia, vínculo con la riqueza natural sin explotarla criminalmente, pero también con la intensidad de la purificación y transmutación necesarias. El mensaje arquetípico es claro. La nación como la emperatriz sostiene la promesa de la prosperidad, la abundancia, la creatividad y la renovación, pero que exige romper estructuras antiguas y abrazar la expansión consciente de sus recursos y de su sociedad. Y tengamos todos algo muy claro. El rol de María Corina Machado como arquetipo femenino activo no sustituye el rol de cada ciudadano en la nueva etapa que se nos asoma. Si volvemos a tomar los datos astrológicos de la carta natal de María Corina Machado, Libra solar ascendente 29 grados de Capricornio Acuario y Luna en Sagitario, vemos que combina el equilibrio de Libra con la visión estratégica Capricornio Acuario y la expansión y la prosperidad de la luna en Sagitario, bajo también la energía protectiva, con alianzas en el extranjero. El arquetipo activado aquí es doble, la emperatriz y el mago, una mujer líder que encarna la claridad, el propósito y la creatividad consciente con visión futurista, algo probable en el presente. Su energía actúa como catalizadora del despertar colectivo, inspirando a todos los ciudadanos a tomar acción equilibrada pero firme, sin renunciar, repito, a la justicia y a la libertad con responsabilidad. María Corina Machado no es solo persona, este arquetipo la trasciende a ella misma. Es símbolo, la mensajera de un ciclo que se abre. A nivel arquetípico y colectivo, el país transitará de cara al 2026 hacia un periodo donde se impondrá la conciencia y la recuperación de valores esenciales, sin los cuales la nación no puede sobrevivir. La acción requiere combinar estrategia, visión amplia y cuidado de la estructura social como guía femenina que sostiene la fortaleza de la transformación. El arquetipo de la emperatriz, guiando el proceso del renacimiento creativo venezolano, de la fertilidad espiritual y del orden natural. María Corina Machado es un arquetipo de transición encarnado. Su carta natal vibra exactamente donde está vibrando el país. Una guía que inspira sentido, el puente entre la vieja estructura que se va y la nueva humanidad que florece en medio de las cenizas. Y que quede claro, no se trata de María Corina Machado como persona política, sino como un canal, ese canal de una frecuencia que el país necesitaba activar. Acto 4. El estallido luminoso. El país que se despierta de súbito y con ímpetu. Cuando un país ve tanto tiempo en la sombra, el amanecer no es suave, es un estallido. Y eso es lo que viene para Venezuela. Una luz que entra sin pedir permiso. Una claridad que no se puede ocultar. Un momento donde la historia rompe su silencio. Imagina ese instante, la gente saliendo a la calle sin miedo,
rostros iluminados después de años de apagón emocional, abrazos que se dan sin palabras, familias llamándose después de años separados, lágrimas que no duelen, cantos improvisados en plazas, en ventanas, en calles. Ese día, Venezuela sentirá que vuelve a respirar, y no es casual que este tiempo coincida con la Jornada Mundial por la Paz, ni que el Premio Nobel de la Paz llegue como un símbolo colectivo. Para nada es un premio individual. Es un reconocimiento a un país entero que ha sostenido la paz con sus manos desnudas, que lo ha dado todo. Cuando el ocaso energético finalmente colapse, ese momento en el que la luz entra y la sombra ya no puede ocultarse, la memoria emocional de 1935, esta vez amplificada, emergerá como un país respirando después de un cuarto de siglo de apnea emocional. Acto 5. Venezuela renace. El sur encendido. Llegamos al último acto de este programa especial de clima cósmico. Venezuela al sur del silencio, nace la luz. Les habla y acompaña Nayibe Reverón Ochoa, venezolana, astroanalista. Venezuela de cara al 2026 renace. Lo hace después del final ideológico, después de la caída del relato, después de la muerte de ese mito que llamaron No Volverán. Hay elementos similares en este sentido entre 1935 y el año 2025. Los dos terminan en el número 5, incluida la numerología. 1935 suma 18 y 18 suma 9. El año 2025 también suma 9. Renacimiento. A los 9 meses, Venezuela está lista para dar a luz. Veamos otros elementos similares. Hace 90 años, en 1935, en el mes de diciembre, el día 17 de diciembre de 1935, Sol, Mercurio y Júpiter estaban en el 9º signo del zodíaco, en Sagitario. Hoy, en el año 2025, mientras estoy haciendo esta grabación y los análisis, Marte y Sol están en el 9º signo del zodiaco, Sagitario, el signo de la filosofía de vida. En 1935 cayó un relato ideológico, el discurso justificativo del gomecismo, de la dictadura, de la tiranía. En el año de 2025, Sagitario se vuelve a activar fuertemente. El Sol más Marte es igual a fuego purificador, a ruptura del dogma, a caída de un sistema de creencias, la exposición de la mentira hecha verdad. Sagitario habla de eso, de la verdad, de sentido, de dirección ética moral. Cuando Marte se une al Sol en el Centauro, se genera agotamiento del relato dominante, fractura en la narrativa de poder, aparición de una verdad que ya no se puede tapar, ruptura del hechizo ideológico, de la mentira, del engaño, muerte de una tiranía criminal y todos sus tentáculos. Y una tiranía se sostiene por un mito. Cuando Sagitario vibra así, el mito se derrumba. En 1935, la luna menguante en Virgo marcó la decadencia del orden gomecista, el desmoronamiento del aparato gomecista. Y en el año 2025, con la luna nueva en Acuario, al momento de yo hacer estos análisis, que lo hice el 25 de noviembre, el cosmos marca un punto cero, un reseteo colectivo, el comienzo social radical. Acuario no trae continuidad, trae cambio repentino, inesperado, un giro histórico fundamental, trae despertar del colectivo, auténtico
auténtica revolución de la conciencia. La luna nueva marca el inicio de un poderoso ciclo emocional colectivo, y como estoy terminando de grabar este especial con luna en Géminis, luna llena en Géminis, la última luna llena del año 2025, esa luna nueva llega a su plenitud en esta luna llena, con la ruptura del pasado y la apertura a un nuevo modelo de vida. La diferencia entre Virgo en 1935 y Acuario 2025 es justamente la señal del salto, del desgaste que representaba en ese momento la luna en Virgo menguante, a la luna nueva de la rebeldía y comienzo de Acuario en el 2025. Ciertamente, 1935 no es igual a 2025, mas sí es claramente una evolución del mismo proceso de cierre. De cara al 2026 y ya cerrando este programa especial, quiero decirles que este ciclo que se nos viene no será un año cualquiera. Será el año en que Venezuela reconstruya no solo el tejido político, sino su propia alma, el alma nacional. 2026 es un ciclo donde regresa la claridad, donde regresa la comunidad, el propósito, la alegría, la verdad, la justicia, la dignidad, la soberanía y la luz. Los países, igual que las personas, nacen y renacen muchas veces, y renacen cada vez que recuperan su memoria luminosa. Y Venezuela lo hace, Venezuela lo logra, renace, enciende su luz y está en fase de impacto inminente. Su silencio, el silencio que todos escuchamos, grita y está tomando forma de ola gigante. Está lista para romper silencios, está lista para romper los muros y romper definitivamente y para siempre sus cadenas. Respiremos dentro de esa ola, porque la ola somos nosotros. Evitemos controlar, respiremos dentro de esta ola, dejemos que crezca y nos bañe. Venezuela, al sur del silencio, nace la luz. Habló para ustedes, amiga y servidora Nayibe Reverón Ochoa, astroanalista. Nos vemos y nos abrazamos en libertad. Abrazos de luz. En el borde del amanecer, una nación respira hondo. Hay un murmullo que despierta, un pulso que vuelve a latir. Tantos años caminando en sombra, contando estrellas para no caer. Pero el corazón que no se rinde siempre encuentra un modo de volver a arder. Y desde lo profundo, como un canto antiguo, algo empieza a abrirse paso, a romper el frío. Porque al sur del silencio nace la luz, una llama que nadie podrá apagar. Es la voz de Venezuela que renace, es la tierra diciendo aquí estoy. Al sur del silencio nace la luz y el amanecer nos vuelve a nombrar. Somos río, somos fuego, somos cielo, somos la luz que comienza a brillar. Hay manos que se elevan juntas, brazos que se tejen el reencuentro. Hay caminos que vuelven a unir, almas y antorchas de plenitud.
La esperanza aprende nuevamente a caminar descalza por el porvenir. Y en cada mirada late la certeza. Cuando el alma llama fuerte, la noche retrocede. Porque al sur del silencio nace la luz, una llama que nadie podrá apagar. Es la voz de Venezuela que renace, es la tierra diciendo aquí estoy. Ha finalizado el sufrir y la oscuridad se fue. Venezuela, al sur del silencio nace la luz y el amanecer nos vuelve a nombrar. Somos ríos, somos fuego, somos cielo, somos la luz que comienza a brillar. Escucha el tambor del tiempo, escucha el latido del sol. Un país se pone de pie cuando su espíritu dice basta y su corazón dice hoy. Venezuela, al sur del silencio nace la luz y su brillo no se apagará jamás. Somos viento que despeja las sombras, somos canto que no pueden callar. Al sur del silencio nace la luz y unidos la encendimos, luz que abrió el camino hacia nuestra libertad. Venezuela, al sur del silencio es la luz que despierta, se convierte en amanecer para el mundo y la vida toda. Y así renace Venezuela, desde la luz